El 17 de abril de 1975, los comunistas Khmer Rouge tomaron el control de Phnom Penh, la capital de Camboya. Ese día evacuaron la ciudad. Solo podían llevar lo que pudieran cargar. Debías irte, sin importar tu condición. No había excepciones. ¿A dónde? Los soldados no sabían. Si protestabas, te golpearían o te dispararían. El lema del Khmer Rouge: no hay ganancia en mantenerte, no hay pérdida en destruirte. La revolución comunista de Camboya fue, por persona, la más radical y sangrienta del siglo XX, quizás de todos los tiempos. Cerca de 2 millones de personas, el 25% de la población camboyana, murieron en los 4 años de los Khmer Rouge. Muchos fueron asesinados de inmediato, otros murieron de hambre o fueron forzados a trabajar. Ni Mao, en su peor día, podría igualar esa cifra. Los Khmer Rouge, el Partido Comunista Camboyano, fue liderado por la enigmática figura de Pol Pot. Se llamaba Salazar. Pero como su héroe, Joseph Stalin, eligió un nombre revolucionario. Curiosamente, Pol Pot no tiene significado en camboyano. Su revolución no tenía sentido. Nació el 19 de mayo de 1925, el octavo de 9. Era relativamente rico en Camboya y tuvo una educación privada privilegiada en escuelas católicas y budistas. En 1949, Sar, de 24 años, se fue a París a estudiar electricidad de radio. Se unió a un grupo de comunistas camboyanos. Por sus maestros franceses, se radicalizó. Su objetivo era deshacerse del pasado colonial francés de Camboya y establecer un nuevo gobierno socialista en líneas marxista-leninistas. En 1953, Sar volvió a Camboya para liderar. Ese año, Camboya se independizó de Francia, aunque Sar no tuvo participación. El príncipe Norodom Sihanouk fue el responsable. El príncipe jugó a Estados Unidos contra la Unión Soviética y China para mantenerse en el poder. Durante un tiempo, tuvo éxito. Pero en 1970, mientras visitaba Moscú, fue destituido por su primer ministro, Lon Nol, quien se oponía a la inclinación izquierdista de Sihanouk. Nol, respaldado por Estados Unidos, lideró el país 5 años. El apoyo se acabó cuando Nixon renunció tras Watergate y los demócratas ganaron el Congreso. Ford dijo que habría problemas si los demócratas dejaban de ayudar a Nol, pero no le prestaron atención. Ford no sabía lo malo que sería. Por un corto tiempo tras la huida de Nol, Camboya carecía de un gobierno efectivo. Sar, ahora Pol Pot, se adentró en el caos. Estaba tan sorprendido como cualquiera cuando su milicia, los Khmeres Rojos, tomó la capital prácticamente sin oposición. Los camboyanos pensaban que Pol Pot sería como Sihanouk y Nol, tal vez mejor. No es sorprendente que el New York Times pensara lo mismo. Sidney Schamberg escribió que las guerras alimentan la brutalidad y el sadismo, solo 4 días antes de la toma de poder de los Khmeres Rojos. Pero sería tendencioso prever tal comportamiento anormal como una política nacional bajo un gobierno comunista. El New York Times pensó que Castro sería bueno para Cuba. Utopía instantánea, no mañana, hoy. Ese era el sueño febril de Pol Pot. Y eso solo podría suceder si todo lo del viejo mundo, el mundo del día anterior a la revolución, se borraba. Todo, dinero, correo, mercados, música, tribunales, propiedades, periódicos, deportes, cosméticos, incluso juguetes fueron prohibidos. El ser humano como individuo, el matrimonio, la familia, todo fue simplemente borrado. Incluso el calendario fue reiniciado. 1975 fue declarado el año cero. De este modo, Pol Pot retrocedió a Camboya a una nueva y oscura época. Los automóviles, como los Mercedes y otros lujosos, fueron divididos por herreros de la aldea, según un biógrafo de Pol Pot. El metal fue fundido para hacer rejas de arado. Las ruedas se unieron a los carros de bueyes. Médicos, líderes religiosos, empresarios, maestros, funcionarios, académicos e intelectuales se dirigían al campo para ser campesinos. En pocos meses, gran parte de Camboya estaba hambrienta. La historia de Bo Meng es típica. Perdió 6 hermanos y a su padre en los campos de exterminio de Pol Pot, donde un cuenco de arroz aguado o una cucharada de granos de maíz servía como comida familiar. Como es típico en el comunismo, Pol Pot culpó de la hambruna y el colapso de la sociedad camboyana a los parásitos, los contrarrevolucionarios. Pol Pot erigió más de 100 campos de concentración, verdaderos campos de muerte, donde los prisioneros sufrían torturas atroces antes de ser ejecutados. Mientras el mundo permanecía en gran medida ignorante de las atrocidades de Pol Pot, él había cortado al país de toda comunicación externa.
Después de 4 de los peores años que cualquier país haya soportado, finalmente llegó a su fin. Pol Pot tuvo un problema de frontera con Vietnam. En 1978, las fuerzas vietnamitas invadieron y forzaron a Pol Pot y a los Khmeres Rojos al exilio. Camboya tardó 14 años más en restablecerse como nación independiente, tras años de lucha intermitente. El asesino en masa, Pol Pot, falleció en su cama a la edad de 72 años. Él nunca admitió haber cometido un error. Los malvados nunca lo hacen. Soy Paul Kengor, profesor en Grove City College y editor en Prager University. Gracias por ver este video. Para mantener los videos de PragerU gratuitos, considere hacer una donación deducible de impuestos.